No creen en ella. Aquí, comodidad. Tomen asiento, tranquilo. Tienen que estar con felicidad, tranquilos. El examen se llama muy felicidad. No estresan tanto, Dios mío. Ahí no es para estresarse. Ya bastante estrés ahí en el trabajo, en el hospital. Ya fuera de relajo. Ya miren. A ver, empezamos. Ya, riñones. ¿Qué son los riñones? Órgano fibroso, es como un colador. Una cosa así. Es como, pero algo más biológico, pues, algo más biológico. Un órgano una estructura que secreta algo, ¿qué cosa es? ¿Una glándula? Una glándula. Es en biología, pues chicos, una glándula. El riñón es una glándula. ¿Qué creía que era? Un hueso. Una glándula. Eso me sorprende. ¿Qué? Ya han hecho hígado, ¿no? ¿Sabían que el hígado también es una glándula? Claro, el hígado. Sí, eso sí. El hígado es una glándula cuya secreción más conocida es la bilis. El riñón también es una glándula cuya secreción más conocida es la orina. Es la orina, ¿correcto? Y con la orina, la principal importancia del riñón de formar orina, producir orina, es que con eso regula el equilibrio del medio interno. Regula el pH, regula la concentración de sales, de minerales, elimina sustancias de desecho que podrían ser tóxicas, ¿correcto? Entonces, por eso produce orina. O sea, la producción de orina no es simplemente, tiene una serie de funciones, ¿vamos a entender? Que ya lo van a ver en fisiología, ¿ok? Entonces, ese es el famoso riñoncito, ¿ok? Ya. Entonces, los riñones son dos glándulas sólidas, componente principal del aparato urinario, Su secreción exocrina, más conocida es la orina, pero el riñón también produce hormonas. ¿Cuáles son las dos hormonas más conocidas que produce el riñón? No, la adrenalina produce la glándula suprarrenal, pero el riñón produce dos hormonas bien conocidas. Una es la renina, y la otra, seguramente la vieron cuando llevaron morfo 0, morfo 1. Digo morfo 0 porque lo hacen anatomía ahí. Que hicieron hemato, ¿no? ¿Escucharon hablar de la... ¿No hicieron el morfo 1 hematología? Sí. Ah, ya, entonces todos sorprendidos. Morfo 0 le digo porque no hacen anato. Entonces, en morfo 0, en hemato, ¿han escuchado hablar de la eritropoyetina? Sí. ¿Y esa cae del cielo? No, ¿verdad? Esa la produce el riñón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el riñón produce dos hormonas bien importantes. Una la renina y otra la eritropoyetina. ¿Estamos de acuerdo? La renina, ya lo van a ver en fisiología, la renina va a activar una secuencia de hormonas, una secuencia bioquímica. Es el famoso eje. No sé si han escuchado, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Han escuchado? El eje. Es una secuencia bioquímica. Pero al final, el objetivo principal de esto, ¿cuál va a ser? Va a ser especialmente regular la presión arterial. O sea, la función principal de la renina es mantener la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Niveles elevados de renina pueden producir casos de hipertensión arterial. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Ya? O ya no se distraigan tanto, ya. No, si no te gusta la grabación. Ya, ahora bien. ¿Está claro? Entonces le decía, la función de la renina es que indirectamente, porque activa un eje, sistema renina, angiotensina, aldosterona, indirectamente la función de la renina es mantener la presión arterial. Cuando hay niveles elevados de renina, pueden haber cuadros de hipertensión arterial. Eso tiene que ver con el riñón. ¿Correcto? La otra hormona conocida es la eritropoyetina, que seguramente la han escuchado en el José, en el hemato. ¿Correcto? ¿Qué función tiene la eritropoyetina? La función de los glóbulos rojos. Claro, ¿dónde actúa? ¿Dónde se produce? En la médula ósea roja. La eritropoyetina va a llegar a la médula ósea roja y va a estimular la formación, la maduración y la formación de los electrocitos de la sangre, especialmente el eritrocitos. O sea, va a estimular la eritropoiesis, ¿verdad? La eritropoiesis, eso van a aprender en el
puedes hacer nada. Sí, sí, muy bien. Entonces, así hay un chinchoso. Tienen que reclamar, claro, tienen que reclamar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, perfecto. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, fundamentalmente, no se olviden, ¿ya? Entonces, la eritropoiesis estimula la eritropoiesis. Perfecto. Eso quiere decir entonces que un paciente que tiene insuficiencia renal crónica terminal, es lo que llamamos el IRCT, insuficiencia renal crónica terminal, pacientes que están en mal estado general, con los riñones lesionados, atrofiados, es un paciente que aparte de tener trastornos en el medio interno y no produce orina, es un paciente que también está con anemia, pero con anemia y tiene pocos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la médula ósea roja no está siendo estimulada, no hay eritropoietina. Y es un paciente que de pronto también hace cuadros de alteración de la presión arterial porque no produce renina. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Ya, nada más, chicos, no se continúa. Ya, hablemos del riñón en sí. ¿Qué forma tiene el riñón? Claro, tiene forma de una habichuela. Los libros dicen que tiene forma de una habichuela. Una habichuela, para los es como un frijol grande, es un payar. Forma de un payar, ¿no? de un frijol grande, ¿verdad? Si tiene esa forma, pregunta, ¿cuáles son sus partes? ¿Qué partes tiene el riñón? No, ese es al corte, son sus capas. Pero acá por fuera, ¿qué partes tiene? Ya no está mal, pero ¿sabes cómo le decimos? Mira, le decimos polo superior, polo inferior. Dos bordes, borde lateral, borde medial y dos caras, cara anterior y cara posterior. Nada más. Así es. O sea, repito, el riñón tiene dos polos, dos bordes y dos caras. ¿Se entiende? Dos polos, polo superior, polo inferior. Dos bordes, borde lateral, borde medial. Dos caras, cara anterior, cara posterior. ¿Quedó claro? Así se escribe el riñón. Bien, el polo superior y el polo inferior, ¿son iguales? No, el polo superior es más grande. El polo superior es más grande. Es más redondeado. Es más redondeado. ¿Y está en relación directa con quién? ¿Quién se apoya acá encima? Hígado. O el vaso. No. Ah, La la glándula glándula suprarrenal. suprarrenal. La glándula suprarrenal. El polo superior entonces es más grande, más redondeado y está en relación directa con la glándula suprarrenal. ¿Correcto? El polo inferior es más pequeño. Es más pequeño, más en punta, más puntiagudo. Más puntiagudo. ¿Correcto? Nada más. Fundamental. Luego tenemos los bordes, borde lateral y borde medial. El borde lateral, ¿cómo es? Más grande. El borde lateral es más grande, si lo comparo con el borde medial. El borde lateral es más grande, es convexo, o sea, sobresaliente, convexo, es único, es un solo borde y es redondeado, romo le decimos, redondeado, romo, sin filo, sin punta. ¿Me dejo entender? Grande, convexo, único y romo o redondeado, ¿correcto? Mientras que el borde medial, ¿cómo es? Es más pequeño, es cóncavo, está hundido, cóncavo, es bilabiado, tiene dos labios, bilabiado, es decir, tiene un labio anterior y un labio, está dividido en dos labios, labio anterior y labio posterior, ¿correcto? Y la pregunta es ¿por qué se dividen dos labios? ¿Cómo se llama esta abertura que hay entre los dos labios? Ilio renal, muy bien, así es, entre los dos labios se forma el ilio renal. ¿Quedó claro? El ilio renal. Nada más, y es un borde más agudo, más afilado. ¿Correcto? Esas son las características del borde medial. Muy sencillo. Y por último, las caras. Miren la cara anterior. ¿Cómo es la cara anterior? Cuando sobresale, ¿cómo se llama? Convexa. Cuando sobresale es convexa. Cuando se hunde es cóncavo. La cara anterior es convexa, redondeada, y la cara posterior es más aplanada. Más aplanada. ¿Ven la diferencia? La cara anterior, redondeada, convexa, la cara posterior, más aplanada. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Puede ser cara posterior, ¿no? Media aplanada, ¿ven? ¿Se entiende o no?
Pero ven, por ejemplo, acá, cuando esté más convexo, de esa cara anterior, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Este sería anterior. Claro, ella es una cara anterior típica, ¿no? Redondita. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? Pero ven por ahí otra cara, ¿eh? Ahí está, planado. Cara posterior. ¿Se dan cuenta o no? Entonces ya saben, si estás caminando por la calle tranquilamente y te encuentras así un pedazo de riñón, ¿sí? Cara posterior. Cara posterior. Y por ahí, ¿a quién le falta? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. ¿Y de cara anterior? ¿Ven? ¿Está claro? Entonces son detalles de la naturaleza. El anatomista, por decir, es una persona detallista. O sea, observa cada detalle. No es cuestión de aprenderse de morir tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, por favor, para este colegio. Entonces, ¿está claro? ¿Se está entendiendo? ¿No? ¿Está bien así como yo? ¿O quieren que les diga? No. Ambas caras tienen lo mismo. Estructuralmente sí, pero se relacionan con órganos distintos. ¿Ok? Y buena pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los 3 nervios que suelen estar detrás de la cara posterior del riñón? Detrás de la cara posterior del riñón cruzan 3 nervios. ¿Qué nervios son? ¿Cómo se llama el nervio que está justo debajo de la última costilla? Ustedes saben que los nervios que están entre costillas se llaman intercostales. Ya, ¿cómo se llama el que está debajo de la última costilla? Subcostal. Subcostal. ¿Correcto? Y luego aparecen los 2 primeros nervios del plexo lumbar. ¿Cuáles son? Ilio hipogástrico e ilio inguinal. Con esos 3 nervios se relaciona la cara posterior del riñón. Subcostal, ilio hipogástrico, ilio inguinal. ¿Ya? Por si acaso, no está de más. Muy bien, eso es. Bien, preguntitas básicas. ¿Cuánto mide un riñón normalmente? ¿Cuánto mide un riñón? 5. Ya, imagínate, mira. Date cuenta de algo. Date cuenta que estás haciendo medicina. Créete. Porque créeme que tu familia, tus amigos de promoción, tus amigos de bar, hasta tus suegros de fuera, ya eres el doctor de la familia. Correr es el orgullo de tus suegros. No, yo acá un doctor. Definitivamente, o en el caso de mi hijo, ya eres el orgullo, ya, definitivamente, ahí te pasa, hijo. Estamos antes que gustaba, el día pasa, cosa cambia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Te van a preguntar de todo. Hasta el clima te van a preguntar. Ya, para ellos no, que yo estoy haciendo nada. Te van a decir, mira, ¿sabes qué? Mira, a mi tío le han hecho un examen de riñón, ya han hecho este examen. ¿Tú qué significa? A ver, ¿qué opinión tienes? Así, en la plena cena, en la cena familiar con los suegros. Entonces, así, la gente es así, la gente es así. Oye, mira, ¿sabes qué? Mira, ¿qué significa? ¿Está bien o mal? Está bien, se va a decir. Así pasa con los estudiantes. No, la clásica, una ecografía renal. Una ecografía renal. ¿Qué te muestra? Te muestra medidas de emisión renal. O por ejemplo, riñón de 120 por 70 y por 40 milímetros. ¿Qué opinión te merece? ¿Está bien? ¿Está mal? 120 por 70. Por 70 y por 40 milímetros. ¿Está bien o está mal? ¿Está entre las medidas normales o no? Te vuelve a mostrar el mismo examen y a los 6, 7 meses el mismo examen y ahora ves riñón en 90 por 40 y por 30 milímetros. Se está achicando. Entonces la pones, ¿pero está normal? ¿Estaba antes hinchado y ahora va por su tamaño normal? ¿O antes estaba normal y se está achicando? Antes estaba normal y está achicando. Entonces, la pregunta, ¿no? Entonces, para eso, te vas a acordar de mis clases. ¿Qué me dijo el maestro Ferrandini? Me dijo que el riñón normalmente, ¿cuánto mide? Acuérdate, su diámetro longitudinal de polo a polo mide 12 más menos 2 centímetros. Centímetros. 12 más menos 2 centímetros. Si yo quiero pasarlo a milímetros, ¿qué hago? Multiplico por 10. 120 más menos 20 milímetros. O sea que su diámetro longitudinal normal es de 10 a 14 centímetros o de 100 a 140 milímetros. ¿Correcto? Su diámetro transversal de borde a borde, ¿se entiende? Es generalmente 6 centímetros más menos 2. 6 centímetros más menos 2. ¿Correcto? O lo que es lo mismo, 60 milímetros más menos 20. O sea, de 4 a 8 centímetros o de 40 a 80 milímetros más menos 20.
¿Se entiende? ¿Correcto? Bien. Eso es lo fundamental, no hay que olvidar. Y por último, el diámetro antero-posterior de cara a cara, 3 centímetros más menos 1. 3 centímetros más menos 1. O 30 milímetros más menos 10. ¿Correcto? ¿Por qué la necesidad de pasarlo a milímetros? Porque por alguna razón que yo desconozco, siempre los informes ecográficos siempre muestran en milímetros. Siempre muestran, eso debe ser una convención de las asociaciones mundiales de ecografistas, probablemente, que se han puesto a jugar, ¿sabes qué? Vamos a fastidiar el número de milímetros, porque tú me trajo y transforma. Ah, ya. Pum. Así. ¿Correcto? Y siempre informan en milímetros. Entonces, con tus profundos conocimientos de transformación de unidades, sabes que un centímetro son 10 milímetros. Así de claro, con eso solucionaste todo. ¿Está claro? ¿Se entendió o no? Entonces ya sabes. De largo mide 100 a 140 milímetros, de transversal mide 40 a 80 milímetros y de antero posterior mide 20 a 40 milímetros. ¿Correcto? Muy bien. Muy sencillo, no lo olviden. Perfecto, eso es lo principal. Ahora veamos las capitas por dentro del riñón. Perfecto, ahí está más o menos interesante. Pero quiero ver acá. Ya. ¿Cuáles son? Cuando uno ve el riñón en un corte, lo primero que observa es esta membrana externa. ¿Cómo se llama esto? ¿Pero qué cápsula? Cápsula espacial. Cápsula. ¿Ah? Cápsula visceral. ¿Y hay cápsula parietal? ¿Cómo se llama? Simplemente se llama cápsula propia o cápsula fibrosa. Cápsula propia o cápsula fibrosa. ¿Correcto? Así se llama. ¿Es por ambos lados? Antiguamente, claro, está pegado de nuevo ahí. Esta cápsula fibrosa o cápsula propia, en la nomenclatura antigua se llamaba cápsula renal verdadera. Antiguamente se llamaba cápsula renal verdadera. ¿Correcto? Es una membrana de tejido conectivo que está fuertemente pegada al riñón, fuertemente adherida al riñón, pero solamente envuelve al riñón, solamente envuelve al riñón. Es decir, no envuelve a la glándula suprarrenal, pasa por debajo de la glándula suprarrenal, separa el riñón de la glándula suprarrenal, ¿se entiende? Separa el riñón, es exclusiva del riñón, ¿quedó claro? Bien, quitamos la cápsula fibrosa o cápsula renal, ¿correcto? ¿Qué vemos a continuación? Ahora vamos a ver el parénquima renal. Muy bien. ¿Qué es eso que aparece? La corteza renal. Así es. Correcto. La corteza renal. Aquí. Uy, ya. La corteza renal. Acá. La misión del vivo cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿está claro? Ahí ven la corteza. Pero les cuento lo siguiente. Muchos se equivocan, creen que la corteza solamente es lo que está debajo de la cápsula fibrosa. Y así no es. Falta. Falta. ¿Vamos a de verles? Ahí. Ahí está, gracias. Muy mal. Ya miren, le pone vertical. Está muy bien. Ahí está la corteza, ¿ven? Ya, pero resulta que la corteza, miren, esa es la zona más clarita, ¿ven? ¿Ven el color? Más clarito. Pero se dan cuenta que también hay unas prolongaciones hacia adentro del mismo color que la corteza. Son las ¿Eso cómo se llama? columnas renales. Columnas renales o columnas interpiramidales de Bertin, con B grande, con B labial. Interpiramidales o de Bertin. No tengo muchas afirmaciones. Entonces, y eso es la porción profunda de la corteza. Es decir, yo siempre digo, la corteza renal tiene dos porciones. Tiene una porción superficial que está debajo de la cápsula fibrosa, pero tiene una porción profunda que se proyecta hacia adentro. Esa porción profunda de la corteza viene a ser las columnas interpiramidales o de Bertin. ¿Quedó claro? ¿Ya? O sea, en pocas palabras, es corteza, sigue siendo corteza. Nada más que se profundiza. ¿Quedó claro? Bien.
Bien, nada más. Ok, ya, muy bien. Entonces, allá, se ven ahí las dos porciones de la corteza, la superficial y la profunda. La profunda son las columnas interpiramidales o de vértigo. ¿Ok? Dale 4. Ahí. Ahí está. Ya. Esa gracias. Columnas inter. Columnas renales también dicen, ¿no? Columnas renales, columnas interpiramidales o de vértigo. Vértigo con B grande, con B larga. ¿Está claro? Perfecto. Bien, y luego de la corteza, ¿quién sigue? Las pirámides. La médula, pues, ¿no? La médula renal. Acá está. La médula son estas manchas oscuras que ven acá. Son estas manchitas oscuras que ven ahí. Eso viene a ser la médula. Está interrumpida, la médula no es continua, está interrumpida. Está formada por esas estructuras, ¿cómo se llaman? Pirámides. Las pirámides renales. Pirámides renales. O de Malpighi. Pirámides renales o de Malpighi. ¿Correcto? Bastante sencillo. Pirámides renales o de Malpighi. ¿Ok? Esos son, la médula son las pirámides renales. Pirámides Malpighi. ¿Correcto? Como su nombre lo dice, como su propio nombre lo dice, las pirámides tienen una base que es más ancha y tienen un vértice, ¿verdad? La base de la pirámide, la parte más ancha, ¿hacia dónde mira? Hacia la corteza. Hacia la corteza superficial, ¿no? Hacia la corteza superficial, ¿correcto? Mientras que el vértice, la punta, para empezar, ¿cómo se llama? Papila. Papilas renales o papilas urinarias. Papilas renales o papilas urinarias. Eso viene a ser el vértice de las pirámides de Malpighi, ¿correcto? Papilas renales o papilas urinarias. Estas miran hacia el interior, hacia adentro, ¿verdad? No les había dicho. Miren acá. Miren acá. El riñón, cuando uno lo corta, observa corteza, observa médula y observa una cavidad interna, como un hueco, como una caverna acá. El seno. Excelente, muy bien, doctor. El seno renal, exacto. El seno renal. ¿Lo ven? Entonces, cuando uno ve riñón al corte, ve tres partes: corteza, médula y seno. El seno es la cavidad. Es la cavidad, es este espacio. ¿Me dejo entender? ¿Y cómo podría referir para que digamos que es el seno, doctor? Un poco complicado porque hay tantas estructuras. Sí, porque se lo han preguntado, pero no me acuerdo cómo. Tendría que estar vacío todo esto. Tendría que estar vacío para ver toda la cavidad. Ok. ¿Se acuerdan ustedes del ilio? Sí. El ilio simplemente es esta abertura. El ilio es la entrada. El ilio es la entrada al seno renal. El ilio es la entrada y el seno es la, digamos, la habitación que está dentro. ¿Está claro? Ahora, este seno renal va a estar ocupado por qué elementos. Acá van a estar los famosos cálices Mayores. menores, los cálices mayores y la pelvis renal. Especialmente. También obviamente van a haber arterias y venas. Arterias y venas. Y además también va a haber grasa. Por acá se ve, miren. Por acá se ve, hay grasa, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¿Qué se llama grasa del seno renal? Nada más. Grasa del seno renal. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí vemos grasa del seno renal. ¿Ok? Bien, entonces, vean ustedes. Vean ustedes. Les decía, las pirámides renales o pirámides de Malpighi, esos son la médula. Tiene una porción ancha, que es la base, y que mira hacia la corteza superficial. Y una porción profunda, ¿cómo se llama el vértice? Papila renal, que mira hacia el seno renal. ¿Correcto? Mira hacia el seno renal. Bien. Pregunta básica, ¿cuántas pirámides tiene un riñón? 6. Muy poco. Generalmente tiene de 8 a 12. De 8 a 12 pirámides, de 8 a 12 pirámides de Malpighi. ¿Correcto? De 8 a 12. ¿Se entendió? Ya. Pregunta, si el vértice de una pirámide se llama papila urinaria o papila renal, pregunta, si yo tengo de 8 a 12 pirámides renales, ¿cuántas papilas esperaría encontrar? 8. De 8 a 12 también. Pero les cuento que así no es. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque normalmente encontramos que existen de 15 a 20 papilas urinarias. ¿Cómo es posible que habiendo de 8 a 12 pirámides hayan de 15 a 20 papilas? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál sería la explicación plausible? División de las pirámides.
que hayan pirámides que tienen 2 o 3 papilas. Eso quiere decir que no todas las pirámides tienen una sola papila. Eso es lo que los autores franceses, eso fue descrito por Lacarnette, un autor francés, ¿correcto? Y él en su libro dice, hay pirámides simples, él le llama pirámides simples y pirámides compuestas. Pirámides simples, las que tienen una sola papila, pirámides compuestas que tienen 2 o 3 papilas. ¿Quedó claro? Yo personalmente le llamo pirámides monopapilares y pirámides bi o tripapilares. ¿Correcto? Así de simple. Entonces, el número de papilas definitivamente es mayor que el número de pirámides. ¿Correcto? En el peor de los casos, en un riñón sano, el número de papilas sería igual que el número de pirámides. Eso es tomando en cuenta que todas las pirámides son simples o monopapilares. ¿Me dejo entender? Pero por matemática simple, nunca el número de papilas es menor que el número de pirámides. ¿Verdad? ¿Quedó claro? Nunca. Pero no estamos estudiando matemática. Y en la biología y en la anatomía todo es posible. En un paciente se puede encontrar un número de papilas menores que el número de pirámides, pero esa es una condición no normal. Esa es una condición patológica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Acá no estamos viendo matemática. Acá todo puede ser. Existen enfermedades que necrosan. Hay una enfermedad bien frecuente, bien conocida, que necrosa las papilas y hace que se pierdan. Entonces, pirámides sin papila. ¿Cómo se llama? ¿Qué enfermedad es? Causante común de nefropatía. Nada, la diabetes mellitus. La diabetes, una de las complicaciones más severas de la diabetes es la nefropatía diabética, que se caracteriza por necrosis papilar. Necrosis papilar. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, es una enfermedad, es patológico, en ese caso el número de papilas es menor que el número de pirámides. Pero no es normal. Estamos hablando de pirámides mochas, digamos mochados, han perdido sus papilas. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Bastante simple, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero en condiciones normales, nosotros vamos a tener de 8 a 12 pirámides y de 15 a 20 papilas. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, las papilas, ¿con quién se van a unir? ¿Con qué estructura? Con los cálices menores, efectivamente. Con los cálices menores. Así es, correcto. Vamos a ver acá. Vamos a ver muy bien. ¿Hay mejores muestras? Creo que aquí se ve mejor. Acá está mejor, acá está mejor. Acá está mejor. Mírenme. Esta es una papila, teniendo con de rosado la papila, correcto, la papila, de verde el cáliz menor. De verde el cáliz menor. Ahí está. Igual acá voy a repetir otro para que se vea bien. Esta es papila. Ok, esta es papila y este es cáliz menor. ¿Ya? Ahí está. De rosado entonces las papilas y de verde los cálices menores. ¿Quedó claro? Allá. No, selfie. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Quedó claro, no? Ya. Pregunta básica. Tengo de 8 a 12 pirámides. Tengo de 15 a 20 papilas. ¿Cuántos cálices menores hay? Debería encontrar. Ya, pensaría que sean de 15 a 20 papilas. Pero resulta que así no es. La mitad sería. Así no es. Eso que la cosa acá no funciona ni la lógica ni la matemática. ¿Correcto? Pero sería pensar en un sentido lógico. Si tú piensas que hay de 15 a 20 cálices, es porque estás pensando que es un cáliz por una papila. Pero así, hay cálices que pueden agarrar 2 o 3 papilas. Entonces, el número de cálices es menor. Suelen ser de 9 a 12. De 9 a 12 cálices menores. Suelen ser de 9 a 12 cálices menores. Casi como las pirámides. Casi coinciden con las pirámides. Sí, casi coinciden con las pirámides. Sí, es verdad. ¿Correcto? ¿Se entendió?
La explicación es que un cáliz puede agarrar a 2 o 3 papilas. Esa es la explicación. ¿Correcto? Muy bien, nada más. ¿Y de los cálices menores estos se van a juntar y qué van a formar? Los cálices mayores. Bien, estos son los cálices menores y este es un cáliz mayor. Este es un cáliz mayor. Ahí está, el amarillo, un cáliz mayor. Un cáliz mayor, ¿correcto? ¿Se entiende? Ahí está. Pero no, está confiado. ¿Ah, está dibujado? Sí, yo digo. Ah, no, está bien, una felicitación. No bien, pero. Nada, no importa. La cosa es que uno se entienda. No, lo felicito, de verdad. Porque usted sabe que hay un profesor coreano que es mundialmente conocido por su anatomía. Yo soy de Corea del Sur. Mundialmente conocido. Hasta que el chino dibuja impresionante. Dibuja, y con pizarra verde, esa pizarra clásica con tiza. Ah, sí, sí le Es dije. impresionante. Joven. Joven, ¿no? Sí. Pero usa bastantes coordenadas, pone units para dibujar, pero dibuja una muy buena predicción. También, por ejemplo, hay una clase en uno de los Estados Unidos, me parece que en Cincinnati, también hace poco me mandaron el video, y el profesor enseñando, dibujando. Se está regresando a la forma básica. En Estados Unidos se han dado cuenta que las ciencias básicas son fundamentales. Ahora en lo que quiera irse Estados Unidos, en el STEC están tomando bastante ciencias básicas. Están volviendo a darle importancia. A mí pero no hablamos de modernos, pero entonces son bien conservadores. Entonces, y están volviendo el antiguo anatomista era dibujante. Entonces está bien, bueno, yo dibujo en felicito, o sea, no importa si está feo, acá no está jugando un Picasso, estamos en una persona que digo, tú entiendes tus dibujos, eso es lo importante. Está bien, perfecto. ¿Ya chicos? Bien, pues yo pienso que el curso debería ser anual, para el tiempo. Pero bueno, ya, ¿quedó claro? La cáliz mayor, ¿verdad? Cáliz mayor, ya. Tenemos de 9 a 12 cálices menores, ¿verdad? ¿Cuántos cálices mayores hay? Eso sí, el número de cálices mayores suele ser bastante constante, suelen ser tres, suelen, porque no siempre, pero en la gran mayoría, yo siempre que he visto riñones, siempre encuentro 3 cálices mayores, o sea que es un número bastante estable, rara vez, yo nunca he visto, pero los libros mencionan que pueden haber riñones con 4 cálices mayores. Y más raro todavía, rarísimo, es un fenómeno, es 2, sí. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Pero yo siempre digo que son 3, es un número bastante constante. Incluso hasta la forma cáliz superior, medio inferior, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces suelen ser 3 cálices mayores. Entonces, a ver, deduce, aquí sí aplica tu matemática elemental. Si tienes de 9 a 12 cálices menores, ¿correcto? Y estos van a formar, en total, 3 cálices mayores. Acá sí suelta tu matemática. Tu momento ha llegado. ¿Cuántos cálices menores forman un cáliz mayor? De 3 a 4. ¿Se dan cuenta? Acá sí, ya. Di lo tuyo, como dicen en Facebook, ¿no? Di lo tuyo. Entonces, estamos de acuerdo ya en matemático, ¿no? ¿Correcto? Entonces, son de 3 o 4 cálices menores forman un cáliz mayor. O sea, son 9 a 12, 3 o 4, 3 cálices mayores. Es bien fijo, ¿eh? ¿Correcto? Y por último, los 3 cálices mayores se juntan ¿y qué forman? Diferente, ¿no? Hay algo en el medio. La pelvis renal. ¿Correcto? Van a formar la pelvis renal. Acá está la pelvis. Fíjate. Acá está la pelvis. Pelvis renal. ¿Ese también sería pelvis renal? Así es, ahorita vamos a comparar el renal, claro. Y por último, y de blanco, ¿y de la pelvis quién sale? Ureter. Ajá. El ureter, ¿no? ¿Qué tamaño tiene la pelvis renal? O sea, hasta... Acumular la orina. No, ¿hasta qué porción? Por ejemplo, este también podría ser. No, este. Ah, ya. No, generalmente es hasta el hilio. Hasta el hilio nada más. O sea, como así, hasta acá. Ujú. No, además que también hay un doblez. Ahorita les voy a explicar, pero ya se salieron, ¿no? A ver. Pelvis sería. Sí. Esto sería la pelvis, ¿no? Sí. Ya, entonces ahora sí, ahí vamos el ureter. Morado pelvis. Europes y el blanco pintado es ureter.
pelvis y de blanco es uréter. Ya, ¿está claro? Muy bien. Perfecto. ¿Se entendió? Pues. Ya. Entonces, perfecto, ya lo tienen. Esos son el famoso sistema pielocalicial, también le dicen. Ahora, usted me pregunta algo interesante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde termina la pelvis y comienza el uréter? Normalmente, lo que pasa es que tú estás tirado, no está manipulado. Pero normalmente cuando la pelvis sale, se forma un ángulo marcado. Un ángulo marcado. El uréter sale, pum, bruscamente se dobla hacia abajo. ¿Me dejo entender? Se forma un ángulo marcado. Ese ángulo tiene un nombre. Néter lo muestra muy bien, así es, pero no le pone nombre. Hay que ver a Néter, porque Néter no estudiado acá, pero hay que aprender unas cosas. Hay un ángulo, ¿ven? Se forma un ángulo marcado. El Néter no lo menciona, pero pone nombre. Se llama el ángulo pielo-ureteral. Pielo-ureteral. ¿Sería este? Claro, así es, el ángulo. ¿Ves cómo se Creo dobla? que se nota en el de... ¿Acá? no, en el que está enterito con ¿Acá? los uréteres. Ajá. Esto es así. Ya, claro, aquí atrás. Sí, ajá, tienes razón, muy bien, perfecto. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Sería el ángulo pielo-ureteral. No se estresen, esto en el examen jamás le haga todo, pues nadie lo sabe. Que tenga que enseñarlo acá exactamente, ¿no? Si hablan acá, generalmente te van a apuntar pelvis renal, ¿no? O te van a apuntar uréter acá más abajo. ¿Correcto? Pelvis renal. Miren, de amarillo la pelvis, vamos a poner así su leyenda. De amarillo la pelvis, de blanco aquí abajo el uréter. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, y entre ambos, ¿de qué color le ponen? A ver, pónganle. Morado. Aquí hay rosado. No, está bien. Ya, y rosado, miren acá el ángulo piel-ureteral, pues, ¿no? O sea, la unión. Como el doblez, ¿no? Como un recodo ahí, ¿no? ¿Verdad? Ese es el ángulo piel-ureteral. ¿Ya? Perfecto. Y si no también, miren, ¿dónde está tu imagen de Néter? Miren, hay un detallazo, ¿no? Pielo ureteral. Pielo-ureteral, o sea, de la pelvis con el ureter. Y miren, acá hay un detallazo bien interesante en el esquema de Néter. Néter lo dibuja, pero no le pone nombre. Y no es un error, ¿eh? No es un error de Néter. Néter es un fabuloso. Lo que pasa es que el editor le que pone nombre es el doctor John Hansen de la Universidad de Rochester y el profesor Antonio Machado, también que es un mexicano que trabaja en Estados Unidos. Y ellos no le dan a todos los nombres que Néter ha graficado, ¿no? O sea, les está faltando. ¿Estamos claros? Les está faltando. Entonces, miren, hay un detalle ahí. Hay que agregar. Justo debajo de este ángulo pielo-ureteral, ustedes se van a dar cuenta que el uréter tiene una estrechez. Y Néter la dibuja. Néter la dibuja porque no le pone nombre. Y no es un error porque está en más de un dibujo. Si sería aislado de un dibujo, ¿no? Hay una estrechez. Esa viene a ser la estrechez superior del uréter, la cual es normal. El uréter normalmente en su camino tiene tres estrecheces. Tres estrecheces. En cambio acá, esta es la estrechez superior. ¿Dónde está la estrechez superior del uréter? Ajá, está debajo del ángulo pielo-ureteral. Debajo del ángulo pielo. ¿Y por qué nos interesa estas estrecheces del uréter? Porque estos son sitios potencialmente peligrosos para pacientes con cálculos. Claro. ¿Dónde está? No me dio bien, fíjate. Debajo del ángulo, ahí está, ven usted que hay una estrechez. Claro. Pero no es tanto el otro movimiento, porque este es para ver arterias sobre todo. Amplíalo, por favor. Ahí está, ¿ven la estrechez ahí? Pero no sé si le pone nombre, creo que no. Pero viene a ser la estrechez superior del uréter. ¿Con qué forma de surco? Claro, se ve acá una estrechez, ¿lo ven? Una estrechez. Si ustedes me preguntan cuáles son las tres estrecheces del uréter, hay una superior, una media y una inferior. ¿Correcto? La superior, ¿dónde se encuentra? Debajo del ángulo pielo-ureteral. ¿Correcto? Esa es la estrechez superior. Se pone la estrechez media. La estrechez media, si ustedes ven una imagen panorámica de los uréteres, es cuando los uréteres cruzan a los vasos ilíacos comunes. Cuando los uréteres cruzan por delante de los vasos ilíacos comunes. Esa es la estrechez media.
el cruce del uréter con los vasos ilíacos comunes. Y por último, la estrechez inferior, la última estrechez. La estrechez más baja es cuando el uréter se une a la vejiga. Se une a la vejiga. Esa unión del uréter con la vejiga se llama unión urétero-vesical. Vesical, con V chica, con V y con S. Unión urétero-vesical. La unión del uréter con la vejiga. ¿Quedó claro? Entonces, esos son los tres estrecheces del uréter, superior, medio e inferior. Hemos visto acá la superior, que está debajo del ángulo pielo-ureteral. Va a haber una estrechez media cuando el uréter se cruza con ¿quién? Con los vasos ilíacos comunes. Y una estrechez inferior en la unión del uréter con la vejiga. Estas estrecheces son normales, pero son sitios potencialmente peligrosos para pacientes con cálculos, con piedras en la vía urinaria, porque son sitios donde la piedra se atraca urétero-vesical, o sea, urétero vesical con V chica y con S. Vesical es referente a vejiga, no confundan con vesícula, vesicular, es otra cosa. ¿Estamos claros? Muy bien. Bien, entonces ya hemos visto el sistema urinario. Ahora miren ustedes acá, chicos, los vasos. Esto es una pregunta curiosa, ¿qué es? ¿Qué es? 2:34. Ah, ya, entonces vemos tiempito. Hasta la 1, ¿eh? Sí. Ya miren, vamos a ver acá. Ya, chicos, ya miren ustedes acá. Vamos a ver acá. Hay una imagen panorámica. O sea, visto para ustedes, ¿no? En posición dirigido hacia ustedes, ¿no? ¿Se entiende? Aquí falta un vaso importante, que lo voy a colocar simulando esto. ¿Quién sería? Estaría así. ¿Quién estaría acá? Simulando la pinza. Aorta. La aorta. La aorta abdominal. Miren, y miren lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Ahí está. Miren lo que estoy haciendo. La pinza tiene dos mandíbulas, ¿verdad? Una la estoy pasando por detrás y otra por delante de la vena renal izquierda. ¿Es casualidad? No. ¿Te pasó que alguien se ha equivocado? Jamás. Entonces, observen ustedes. La aorta es la que está a la izquierda de la vena cava inferior y pasa por detrás de la vena renal izquierda. ¿Me voy a entender? Esta que está por delante es una rama de la aorta y era la principal arteria del intestino. ¿Qué arteria es? Mesentérica. ¿Cuál? La superior. Esta viene a ser la mesentérica superior. O sea, según yo, esto es la aorta y la que está por delante, la mesentérica. La mesentérica superior sale de la aorta. La que está por delante, ¿no? Claro, atrás está la aorta y adelante está la mesentérica. Pero la mesentérica superior es rama de la aorta, pero viene hacia abajo así. ¿Me puede entender o no? Y entre las dos, la aorta por detrás y la mesentérica por delante, se forma la famosa pinza aortomesentérica. ¿Y que le hacen una pinza a quién? ¿Quién cruza por esa pinza? Vena renal izquierda. La vena renal izquierda. Y algo más, un elemento más que le deben haber enseñado. No han hecho todavía. ¿Qué porción del intestino cruza acá? Cruza la tercera porción del duodeno. La tercera porción del duodeno. Esa es pregunta clásica. ¿Qué elementos pasan por la pinza ortomesentérica? Tercera porción del duodeno y vena renal izquierda. ¿Quedó claro? Y vena renal izquierda. Ahí lo tienes, ahí sale la arteria mesentérica superior, sale la pinza ortomesentérica. Lo dibujé. Ya, está bien, está muy bonito. Está perfecto, muy bien. Y si lo ves en él te das cuenta que está igualito, así que perfecto, muy bien. ¿Está claro? ¿Cuál era la otra la rama que pasa por detrás? Es la aorta. La que está atrás es la aorta y la que está delante es la arteria mesentérica superior. ¿Está claro? Ya, ahora mira, algo que es interesante y que quiero que sepan. En primer lugar, ustedes saben que a través del hilio renal pasan los elementos que forman el pedículo renal, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres principales componentes del pedículo renal? Ahí lo tienen, ¿eh? La vena renal, la arteria renal y ¿qué más?
Bueno, decimos más que todo la pelvis renal. Vena, arteria, pelvis. ¿Me entendieron o no? Pero si yo fuera de arriba para abajo, ¿quién es el más alto? La arteria. Sería arteria, vena, pelvis. ¿Correcto? Acá, en el pedículo renal. Si yo veo, el elemento más anterior es la vena. Luego, el más alto es la arteria. ¿Correcto? Y el más posterior y más bajo, la pelvis. La pelvis, acuérdate con P, del más posterior y más bajo. ¿Correcto? ¿Se entendió o no? Claro. Entonces, si voy, en pocas palabras, de adelante para atrás es vena, arteria, pelvis. Si voy de arriba para abajo es arteria, vena, pelvis. Entonces ya, digamos, integrándolo, digo, el elemento más interior es la vena. ¿Sí? El elemento más alto es la arteria. El elemento más posterior y más bajo, la pelvis. ¿Quedó claro? No lo olvido. ¿Ya? Bastante simple. Ok. Ahora, pregunta básica. Miren ustedes. Acá tenemos la vena cava inferior que está delante y a la derecha de la columna. Y a su izquierda está la aorta abdominal. Está delante y a la izquierda de la columna, ¿verdad? Nunca te olvides ese detalle. A la arteria se le pinta de rojo, a la vena de azul, entonces la roja va a la izquierda y la azul va a la derecha. Eso nunca te olvides. ¿Correcto? Entonces la aorta está a la izquierda, la cava inferior está a la derecha. ¿Correcto? Entonces con eso tú deduces. El riñón izquierdo se encuentra más cerca a la aorta. Y el riñón derecho se encuentra más cerca a la cava inferior, a la vena cava inferior. Entonces con eso puedes sacar tus conclusiones. Si tú sabes que el riñón izquierdo está más cerca a la aorta, o al revés, la aorta está más cerca del riñón izquierdo que del derecho, entonces, ¿qué arteria renal es más larga? La derecha. Claro, es decir, si la aorta está más cerca del riñón izquierdo y más lejos del riñón derecho, entonces la arteria renal derecha es más larga que la izquierda. ¿Se entiende la idea? Más larga que la izquierda. La arteria renal derecha suele pasar, miren ahí está, qué bonito se ve. La arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava inferior. Yo cuando veo, y esta analogía se usa en la preparación Kaplan para los Estados Unidos, son bastante mnemotécnicos, bastante. Por ejemplo, hay una película romántica ahora que ya viene San Valentín. ¿Cómo se llama? Época romántica, mes romántico. De hecho, van a pasar esta película, una película que no habían nacido todavía con ustedes. Titanic, ¿verdad? ¿Han escuchado o no? Titanic era un avión. No quiero. Entonces sí saben la historia. Ya está bien. Entonces, una película romántica, ¿no? En torno de un barco que se hundió. Bueno, la cosa es que en uno de los afiches de la película salen los protagonistas en la proa del barco, los dos con los brazos extendidos. ¿Han visto o no? Jack y Rose, ¿verdad? Esa es la película romántica del siglo XXI. Entonces, yo cuando veo esa imagen así, veo la vena acá inferior y la aorta. Igualitos, ¿no? La vena inferior y la aorta. ¿Estamos claros? Yo creo que más que un momento romántico, creo que estaban aprendiendo, recordando cómo son las arterias renales. ¿Estamos de acuerdo? Porque se ve exactamente igual. Exactamente igual. Entonces tú ves, mira, la arteria renal derecha es más larga que la izquierda, porque la aorta está más hacia la izquierda. Y pasa por detrás de la vena cava inferior. Es como que la aorta abrazara a la cava inferior con su brazo derecho. ¿Me dejo entender? La arteria renal derecha es más larga y pasa por detrás de la vena cava inferior. ¿Se entendió? Y la arteria renal izquierda obviamente es más corta. La arteria renal izquierda es más corta. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo claro? Ya, eso es con arterias, ¿ok? Ahora, con venas, al revés. La vena cava inferior está más cerca del riñón derecho y más lejos del riñón izquierdo. Entonces, ¿qué vena renal es más larga? La izquierda. La izquierda. La vena renal izquierda es más larga que la derecha. Es más larga que la derecha. Pero pasa, la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, pero por detrás de la arteria mesentérica superior.
O sea que se ve forzada, pasa por la famosa pinza aortomesentérica, junto con la tercera porción del duodeno, ¿verdad? Junto con la tercera porción del duodeno, la vena renal izquierda. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Está fácil? ¿Sí? Mira, pasaba delante de la aorta, pero Delante de detrás la de la de la mesentérica superior. O sea, pasa por la pinza aortomesentérica. ¿Se entendió? Bien, no lo olviden. Bastante simple. Entonces, eso es lo fundamental, ¿ya? Lo que yo quiero que no se olvide. Una vez que la arteria renal, miren el termo, una vez que la arteria renal va a ingresar al riñón, primero se va a dividir en 4 ramas. ¿Cuáles son? Superior, inferior. Se llama, miren cómo se va a llamar, escuchen. Una rama que va para arriba, que acá no está, la han volado lamentablemente, que vendría a ser una arteria segmentaria superior. Luego otra rama que va para adelante es la rama prepiélica, porque está delante de la pelvis renal. Luego una rama que va para atrás, la retropiélica, y por último una rama que va para abajo, acá sí se ve muy bien. Esta es la segmentaria inferior. Repito, la arteria renal, cuando está a nivel del ilion, suele soltar 4 ramas: segmentaria superior, prepiélica, retropiélica y segmentaria inferior. Acá se ve muy bonita la segmentaria inferior, se ve muy bien. ¿Correcto? Se entiende que esto va para abajo porque acá está la pelvis con uréter, ¿no? Entonces, esto es segmentaria inferior, no cabe la menor duda. Segmentaria inferior. Esta que está viendo por detrás de la pelvis es la arteria retropiélica, o la rama retropiélica. ¿Estamos claros? Y esta que está por delante será la prepiélica. ¿Me dejo entender? Ya. La prepiélica, cuando entra al riñón se divide en 2. La prepiélica cuando entra al riñón se divide en 2. Segmentaria anterosuperior y segmentaria anteroinferior. ¿Quedó claro? Anterosuperior y anteroinferior. Son ramas de la prepiélica. Y se dice anterosuperior para no confundir con la superior, que venía directamente de la renal. ¿Correcto? Y la retropiélica, ella sola, la retropiélica, se convierte directamente en segmentaria posterior. ¿Quedó claro? La retropiélica se convierte directamente en segmentaria posterior. Entonces, Serían segmentaria superior, retropiélica, prepiélica y segmentaria inferior. esas son las 4 ramas que da la renal. Y la prepiélica Se divide en 2. Segmentaria anterosuperior y segmentaria anteroinferior. ¿Cuánto sería? O sea, hay un riñón arriba. Ahorita vamos a ver. ¿Qué son? 12:46. No sé. No. Entonces, segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior. Y la retropiélica se convierte en segmentaria posterior, nada más. Nada más. O sea que al final terminan siendo 5 segmentarias. Al final terminan siendo 5 arterias segmentarias, ¿verdad? La superior, la anterosuperior, la anteroinferior, la inferior y atrás la posterior. ¿Me dejo entender? Sí. Acá no se ve. A ver, voy a preguntar por la parte interna. Acá se ve. Un soldado, ¿no? Mire. Se la champa. Ya bueno, entonces mira, acá está. Esto es la arteria, ¿ven? Esta será, a ver, pero primero quiero ver la posición, ¿no? Este debe ser polo superior, este debe ser polo inferior. Entonces, miren, ¿ven? Ahí está. Esta es la arteria renal, ¿ven? Y esta que va arriba es segmentaria superior, ¿ven? Segmentaria superior, esta debe ser prepiélica, ¿no? Se divide segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior, ¿se dan cuenta? Se divide en 2. La que no está para abajo, la segmentaria inferior, y la retropiélica también ha volado. ¿Correcto? Esa preguntaría,
Generalmente una que sea bien visible. Lo que se ha preguntado algunas veces, por ejemplo, una de las cementarias, superior o inferior, que sí se ven directas, que van para arriba o van para abajo, pero tienen que tener visión. ¿Correcto? Bien, esto es para la teoría. Entonces, en total se forman 5 arterias cementarias, y por eso que en el riñón se forman 5 segmentos. ¿Ya? 5 segmentos, que se llaman igual que las arterias. Segmento superior, arterio inferior, inferior y posterior. ¿Ya? Vamos, pues chicos, eso es lo principal. Si tuvieran alguna duda. Las venas no se ramifican. La